Hola, mi nombre es José Eduardo Teix Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Estamos en el segundo bloque del programa Charlas de Amparo en www.argoscursaradio.com, que todos los jueves en punto de las 6 de la tarde te invito a escuchar, y si no, pues queda en la base de datos de Argos Cursa Radio, zona de descargas, programa Charlas de Amparo. No tenemos pretexto para dejar de estudiar amparo. Acuérdate, entre todos aprendemos, entre todos enseñamos. El juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad y de la convencionalidad al servicio de todos los gobernados. Y por lo mismo, pues con ello se salvaguardan las garantías individuales y los derechos humanos. Garantías que ahora se le denomina, se le quitó el término de individuales en la reforma constitucional y en la nueva ley de amparo. Entonces, vamos a continuar. En el bloque anterior te hice referencia a la presentación de las demandas de amparo urgentes. Son demandas en donde está de por medio la vida, la integridad, la permanencia incluso en un país o en un estatus, como podría ser el que se te incorpore forzosamente a las Fuerzas Armadas, sin que eso deje de ser una gran distinción. Saludos a los señores militares y marinos que tuve oportunidad de estar con charlas de amparo con ellos, grandes profesionistas. Pero bueno, estamos pensando en los casos en donde se constriñera la voluntad de las personas. Enfoquémonos más a ese tipo de actos violatorios del 22 constitucional, las incomunicaciones. Es el caso tradicional que desde la universidad, ¿te acuerdas? A lo mejor te lo enseñaron, o si leíste aquellos libros, el manual del juicio de amparo, la introducción al estudio del juicio de amparo en materia administrativa del entonces magistrado, después señor ministro, don Genaro David Góngora Pimentel, en donde nos ilustraba con todos estos casos en donde estaban de por medios fusilamientos, incomunicaciones y demás, aparte de otros grandes juzgadores que desde luego omito en este momento, con todo respeto, para efectos solamente de la grabación, pero que nos han orientado en nuestro criterio a todos aquellos que somos estudiosos del derecho y más del juicio de amparo. ¿Qué pasa cuando presentas una demanda de amparo? Ya dijimos, bueno, lo primero es, imagínate, llegan por una persona, le dicen, ándale, vámonos, se la llevan, dicen, ¿a dónde se la llevan? ¿Por qué? ¿Qué le van a hacer? Dicen que solamente pasa en las películas. Bueno, no, desgraciadamente pon tú que pasa en algún lugar, detienen a una persona, se la llevan, no le muestran ninguna orden de aprehensión ni nada, vámonos. ¿A dónde? Lo suben a una patrulla y vámonos, y oye, pues queremos hablar con él, no se puede hablar con él. Oye, su defensor quiere entrar, no puede entrar el defensor. Ah, ¿no puede entrar? Ah, permítame entonces, por favor, vas, promueves una demanda de amparo, incluso puede ser por comparecencia. Desde luego, ahora con estas grandes facilidades que tenemos de estas vías electrónicas, de estas computadoras, de estas grandes impresoras que hay, suelo decirle a los seguidores o asistentes a charlas de amparo, digo, si tú eres un litigante y no traes en tu bolsa una USB en donde traigas un formato de demanda de amparo por incomunicado, pues te estás quedando atrás. Los demás litigantes sí la traen, porque en cualquier momento, así como el médico, pues traerá seguramente su maletín en el carro, o los que somos académicos siempre traemos la USB con las conferencias y charlas que podemos dar, pues tú como litigante, ¿qué te parece que siempre estés preparado con tus formatos de demandas de amparo para en caso de que se presenten? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Vas ante el juzgado de distrito, puede ser por medio de una comparecencia, o llevas tu demanda de amparo, que esa se puede tramitar a cualquier hora del día y de la noche porque son urgentes. Hasta las 12 de la noche en la oficina de correspondencia, que se la turnan de inmediato por ser urgente, o después de las 12 de la noche, pues hay un secretario de guardia que debe de estar encargado de este trámite. No se puede esperar uno un minuto. Es indispensable actuar de inmediato. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el juez de amparo? El juez de amparo en este caso lo que hace es, y te invito a que leas el artículo 15, párrafo segundo, dice: en estos casos el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. ¿Qué significa esto? Pues en la práctica, la regla general en que se traduce, le ordenas tú como juzgador al señor secretario, al señor actuario, que se constituya de inmediato en los separos o en el lugar en donde presuntamente está el quejoso
incomunicado o siendo sujeto de torturas. ¿Qué pasa y qué tiene que hacer un actuario o un secretario? No es nada más tocar y a ver si me dejan entrar, no, pues llevas toda la fuerza constitucional para, en nombre del Poder Judicial Federal, entrar a ese lugar a salvaguardar la integridad de esa persona. Muy importante la función de los señores actuarios, de los señores secretarios que intervienen en estas diligencias. Una vez que se está en presencia del quejoso, algo que nos sugerían nuestros maestros cuando nos enseñaron es que tenga toda la posibilidad de declarar. En ese momento las autoridades háganse un ladito, déjenme a mí entrevistarme concretamente con el quejoso para saber qué le vas a preguntar. En primer lugar, dice, se requerirá al agraviado para que dentro del término de 3 días ratifique la demanda de amparo. Bueno, en el caso, estamos hablando del caso concreto de los incomunicados, en ese momento mismo se le manifiesta si desea ratificar la demanda. En caso dado de que no la ratificara por sí o por medio de su representante, se tramitará, si éste la ratifica por sí mismo o por medio de su representante, se tramita el juicio. Me regreso un paso antes. En el caso de incomunicados es muy importante además que se certifique por el fedatario que está asistiendo a esa diligencia cuál es el estado físico en este momento quejoso, a efecto de que se pueda saber si está siendo sujeto de torturas o hay alguna huella en su integridad corporal de que haya podido ser sujeto de la misma. Al momento de decretarse la suspensión del acto reclamado, se le notifica de inmediato a la autoridad responsable que en ese momento queda a disposición en cuanto a su integridad personal del juez de amparo. Y desde luego la autoridad responsable, a quien se le imputa que lo tenga torturándolo, incomunicándolo, a partir de ese momento no le debe hacer nada porque si no, incurre en desacato a esa suspensión, incurre en responsabilidad penal. ¿Qué pasa si no ratificara la demanda? Bueno, pues, quiero pensar, sería un caso excepcional en donde dijera, no, pues es que nadie me detuvo, oiga, es que se lo llevaron con rumbo desconocido y lo tienen en tal lugar, que hubiera visto algún familiar, ¿no? Dice, pues sí, cómo no, me fui con ellos, pero no me detuvieron, vine voluntariamente, ya declaré, no me estaban afectando, no me hicieron nada, y señores, estoy saliendo por mi propio pie, señor actuario, señor secretario, muchas gracias, yo no ratifico, aquí nada me están haciendo. Claro, por eso se busca que tenga total libertad el gobernado, a favor de quien se promovió la demanda, de poder manifestar si está siendo torturado o no, si está siendo incomunicado o no. Es la posibilidad de que hubiera tratadose todo de un malentendido. La regla general cuando se promueven este tipo de demandas es que no son malentendidos, sino que una persona sí está siendo incomunicada. A través de la suspensión cesa además el estado de incomunicación. Normalmente ya con esto el señor defensor puede acudir a estar en presencia del gobernado a favor de quien se promovió la demanda para que de inmediatamente le empiece a dar su asesoría legal, que establece el cuarto párrafo. Dice, a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo, no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, será del conocimiento del Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Bueno, sería en el caso en donde no se localizara a la persona. Pero mucho cuidado y mucha atención porque la ley siempre tiene una solución técnica. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trata de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de 24 horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados
y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias de que ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de la persona. Esto es, en tratándose de desaparición forzada de personas, el juicio de amparo puede ser promovido por escrito, por comparecencia, por medios electrónicos conforme al artículo 109, último párrafo, y el juez de distrito debe de actuar de conformidad con el artículo 15, párrafo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, último párrafo. En tratándose de desaparición forzada de personas, se actúa de conformidad con el 15, último párrafo, donde pues se tendrán que tomar todas las medidas por el señor juez de distrito para se realicen todas las diligencias necesarias para que se haga aparecer a la persona, se le localice y en su caso se le libere. Cuando se trate de esta situación, muy penosa desde luego, pero que puede darse en la práctica, el delito de desaparición forzada de personas, en donde está de por medio la integridad, la vida, para eso tenemos nuestro juicio de amparo. Es muy importante tomar en cuenta que estas son las demandas de amparo urgentes. El artículo 16 de la Ley de Amparo nos marca también las consecuencias en caso dado de que fallezca la persona, si solamente tiene consecuencias hacia sus derechos estrictamente personales, podrá intervenir el representante de la sucesión. Si no hubiera representante legal, se suspenderá inmediatamente después de la difunción. Si no se interviene, el juez ordenará lo conducente y cuando cualquiera de las partes que tenga noticia del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, se debe hacer del conocimiento del órgano jurisdiccional de amparo, acreditando tal circunstancia o proporcionando los datos necesarios para ellos. ¿Qué es importante tomar en cuenta? En este tipo de demandas de amparo urgente, te invito a que leas además el artículo 17, fracción cuarta de la Ley de Amparo. El plazo para presentar la demanda de amparo es de 15 días, salvo, fracción cuarta, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército Armado o Fuerza Aérea Nacionales. La demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo, esto es, no rige el plazo de hasta 15 días con que se cuenta normalmente para promover un juicio de amparo. En estos casos, la demanda de amparo, en estos casos urgentes, te invito a que leas el artículo respectivo que está en el artículo, es el artículo 112 de la Ley de Amparo, que establece que en el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta ley, 15 las urgentes, 20 que es precisamente el que establece el juicio de amparo, puede promoverse por escrito, por comparecencia, medios electrónicos, en cualquier día y hora, artículos 15 y 20, demandas urgentes. En estos casos, cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido. En ese tipo de casos se provee de inmediato. Finalizo este bloque contándote una historia que me sucedió por allá en el año 2007 y que normalmente cuento en charlas de amparo, en donde tienes que ponderar entre la técnica y la justicia. En aquel entonces fungía yo como juez de distrito en el bello estado de Guanajuato y una de mis compañeras oficiales recibió un fax con una que a la postre resultó que era una demanda de amparo por incomunicado.
fue, lo presentó en la oficina de en la oficialía de partes del tribunal, del juzgado, y me dio cuenta con él mismo, y entonces pues había que pensar en ese momento qué hacer, tener una demanda de amparo presentada por fax, pero decía que era de un incomunicado. Le hablé a un querido amigo, entonces juez de distrito en Celaya, saludos amigo, y ¿por qué el de Celaya? Porque para colmo no estaba la persona incomunicada en la jurisdicción donde yo residía, o tenía mi residencia y mi circunscripción, sino en la de mi compañero. Mi compañero de igual forma tomó esta gran libertad del juzgador para impartir justicia, y ante la pensar en aquel momento si podíamos decir, mire, pues esto no tiene firma autógrafa, no la tomamos en cuenta y aquí nada existe, o que estuviera de por medio la libertad de una persona y su integridad personal, decidí actuar y él decidió actuar también, y a la postre nos dimos cuenta, por el informe que después amablemente él me compartió, pues que sí, que una persona estaba incomunicada, estaba siendo torturada, y a través de su buena intervención se impidió que siguiera siendo torturada. Esos son aquellos casos que te quedan para siempre en la memoria. Ahora ya tenemos estos medios electrónicos, hoy no tendríamos ese problema. Mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.